mambo bambino matatas yawarono apamu Hina chayañas toy toskan Hina chayañas toy toskan Charango yañas toy toskan En el corazón de los Andes peruanos, entre las montañas que guardan siglos de historia y tradiciones, encuentra la voz inmortal de José María Arguedas. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos al primer episodio de La Voz de los Libros. Nosotros somos Yadira Cercado, Arumi Melgar y... ¿Dónde está Ana? Chicas, ¿ya me tocaba? Bueno, yo soy Ana Alvites y en este podcast nos sumergimos en el mundo mágico y conmovedor de su obra maestra, Warma Cuyay, una narrativa que trasciende el tiempo y el espacio para explorar las profundidades del alma humana. Únete a nosotras en este viaje literario donde la pasión, el dolor y la esperanza se entrelazan en un tejido de emociones inolvidables. Iniciamos contando la vida del autor. ¿Qué me puedes contar, Arumi? Ana, te digo que José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, Perú. Fue un escritor peruano cuya obra literaria se caracterizó por su profundo compromiso con la cultura indígena de los Andes. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se destacó por su labor como escritor, antropólogo y defensor de los derechos de los pueblos originarios. Tengo entendido que, su obra más reconocida, Los Ríos Profundos, publicada en 1958, es un testimonio de su conocimiento y respeto por la cultura andina, explorando temas como la identidad, la discriminación y la justicia social. A lo largo de su vida, Arguedas luchó con la dualidad de su herencia mestiza y su identificación con las comunidades indígenas, reflejando esta complejidad en sus escritos. Trágicamente, en 1969, Arguedas puso fin a su vida, dejando un legado literario que sigue inspirando a generaciones de lectores y escritores, y cuya voz resuena en Latinoamericana hasta el día de hoy. A veces me sorprende, ya que Arguedas tuvo una vida triste, pudo crear obras tan maravillosas, agregando momentos trágicos de su vida. Y Yadira, ¿me podría mejor contar sobre Warma Cuyay? Claro, Arumi, pero espera, déjame poner música para el momento. Yadira, no es un cuento, es una novela. Ya. La historia comienza en la hacienda de Don Froilán, donde nos cuenta que el niño Ernesto miraba muy enamorado a su querida Justinacha, esa cholita que era tan bella, pero ella tenía como enamorado a Cutu, ese indio con cara de sapo, que se defendía de Ernesto, diciendo que él era un buen laceador de vaquillas, por eso Justina lo quería. Ah, entonces por eso la obra se llama Warma Cuyay, que significa amor de niño, por el amor que le tenía el niño Ernesto a Justina, que era mayor que él. Tiene sentido, pero ¿qué más sigue, Yadira? Aquí viene lo trágico. Cutu se lleva a Ernesto. Allí con el corazón herido es donde le cuenta que Don Froilán, ese señor gruñón que abusa de su autoridad, viola a Justina. Ernesto al oír esto se negaba a la idea de que su amada Justina haya sido tocada por ese monstruo. Entre lágrimas le exigía al indio que matara a Froilán, pero Cutu no quería, mejor dicho no podía, porque él era un solo indio que no podía hacer nada. Pero qué lamentable lo que está pasando. ¿Y cómo termina? ¿Pudieron darle su merecido a ese malvado Don Froilán? Arumi, te cuento. Lamentablemente no. Cutu, al sentirse avergonzado y ser acusado de cobarde por Ernesto, abandona la hacienda y todo lo que hay allí. El niño Ernesto decide quedarse con Justina, pero como amigo o solo protegiéndola desde lejos. Respecto a esto, ¿qué podrías decir, Ana? Con esta historia podemos deducir que Arguedas transmite la injusticia y desigualdad que él vivía diariamente, interpretándolo con los personajes. Don Froilán como el patrón, aquel que tenía la mayor autoridad, aquel que se aprovechaba de los demás. Ernesto, que también era mestizo, pero tampoco tenía autoridad, tan solo era un niño. Cutu, que era un indio que solo se dedicaba a recibir órdenes de Don Froilán. Y Justina, una cholita que no tenía ni voz ni voto por ser mujer indígena. Podemos ver cómo Arguedas transmite sus emociones e ideas mediante los personajes, como la de los temas importantes. ¿No es así, Yadira? Exacto, Ana, es lo que iba a decir. Se abordan temas importantes que siguen siendo relevantes en la actualidad, como la novela explora la discriminación y el racismo hacia las comunidades indígenas en el Perú. En la actualidad, la lucha contra la discriminación racial sigue siendo un tema vigente en todo el mundo, con movimientos que buscan la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen étnico. Chicas, entonces podemos opinar que la obra Warma Cuyay de José María Arguedas es una pieza literaria que impacta profundamente por su capacidad de abordar temas universales de una manera conmovedora y auténtica, a través de la historia de los personajes y las situaciones que enfrentan. Arguedas logró transmitir la complejidad de la sociedad peruana y las luchas internas de los individuos en un contexto marcado por la discriminación, la opresión y la búsqueda de identidad.
La narrativa de Warmakuyay es poderosa en su representación de las injusticias sociales y las tensiones culturales, lo que permite al lector reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la condición humana. La profundidad emocional y la sensibilidad con la que se abordan los temas en la obra hacen que perdure en la memoria del lector y lo inviten a cuestionar y explorar su propio entendimiento del mundo que lo rodea. Después de haber escuchado todo esto, podemos decir que, en resumen, Warmakuyay es una obra que trasciende fronteras y épocas, manteniendo su relevancia y su impacto en la actualidad, al ofrecer una mirada crítica y conmovedora sobre la sociedad y la humanidad en un solo conjunto. Es una obra que invita a la reflexión, la empatía y la acción, resonando en los corazones de quienes se sumergen en su profunda obra. Realmente leer esta obra es agradable, ¿no es así? Escuchen, mis estimados oyentes, los invitamos a descubrir la riqueza literaria de la obra maestra Warmakuyay. Y otra de nuestro escritor peruano, que es una de nuestras favoritas, Los ríos profundos, muy recomendable. Si a nosotros nos gustó, ¿por qué a ti no? Sumérgete en un viaje fascinante a través de la narrativa profunda y conmovedora de estos dos libros, que exploran la complejidad de la sociedad peruana y las luchas internas de sus personajes. Mientras que Warmakuyay te transportará a un mundo de discriminación racial, opresión indígena y violencia, invitándote a reflexionar sobre la identidad y la igualdad en una sociedad desigual. Los ríos profundos te sumergirán en una verdad sobre la identidad, la naturaleza y la dualidad cultural. Acompaña a los personajes en sus viviendas y adéntrate en historias que trascienden el tiempo, desafiando tus emociones y pensamientos. Prepárate para una experiencia de lectura maravillosa que te hará conectar con la esencia misma de la humanidad a través de las obras maestras de José María Arguedas. Tristemente, todo tiene un final, y hemos llegado al final de este podcast. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las obras de José María Arguedas, Warmakuyay. Esperamos que esta exploración literaria haya despertado en ustedes la curiosidad y el interés por sumergirse en la literatura de estas joyas de la literatura peruana. A través de la mirada profunda y conmovedora de Arguedas, estas obras nos invitan a reflexionar sobre la sociedad, la identidad y la humanidad en su complejidad. No duden en adentrarse en estos mundos literarios y dejar que la magia de la palabra escrita los envuelva en un viaje inolvidable. Hasta la próxima y que la literatura siga iluminando nuestros corazones y mentes. Gracias por escucharnos.